Los acantilados de Saipán nunca estuvieron destinados a resonar con gritos. En julio de 1944, los soldados estadounidenses quedaron paralizados al ver familias japonesas acercarse a los bordes rocosos de la isla. Algunos se aferraban unos a otros, otros rezaban, muchos simplemente lloraban y luego, uno tras otro, saltaron. Para muchos civiles, fue la última orden que recibirían en toda su vida. Los soldados japoneses les decían que los estadounidenses los torturarían y la propaganda los mostraba como demonios con garras y colmillos. La rendición era vista como peor que la muerte. Koyushiroma, de 5 años, recordaba la advertencia de su padre. Los estadounidenses te matarán, debes morir tú mismo. Poco después, Koyu saltó tras la multitud y sobrevivió porque su ropa se atoró en una rama. Este horror no fue un caso aislado. Escenas similares ocurrieron en Tinian, en Saipán y más tarde a gran escala en Okinawa. Y detrás de todo esto estaba la misma fuerza impulsora: miedo. Miedo construido durante años de propaganda, miedo endurecido por la experiencia en el campo de batalla y miedo alimentado por la realización de que el enemigo al que Japón una vez se burló podría, de hecho, ser imparable. Entonces, la pregunta es directa. ¿Los japoneses realmente temían a los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial? Mucho antes de Pearl Harbor, la percepción japonesa de los estadounidenses estuvo marcada por el resentimiento y la fricción cultural. Estados Unidos impuso fuertes sanciones económicas por las guerras de Japón en China y su expansión en la Indochina francesa. Los embargos, sobre todo el del petróleo, amenazaban la maquinaria bélica japonesa. Para muchos japoneses, esta postura estadounidense parecía hostil y humillante, reforzada por la propaganda. Los estadounidenses eran vistos como débiles, individualistas y sin bushido, el espíritu guerrero valorado por la ideología japonesa. Occidente era visto como decadente, perezoso y espiritualmente vacío. Técnicamente avanzado, sí, pero en esencia blando. Para una sociedad impregnada de cultura marcial, esta distinción importaba. Japón creía que su disciplina colectiva y disposición al sacrificio triunfarían sobre la abundancia material de Estados Unidos. Antes de la guerra, muchos japoneses menospreciaban y no temían a los estadounidenses. Tras estallar la guerra, las unidades japonesas ganaron experiencia combatiendo a estadounidenses en Guadalcanal, Filipinas y las Islas Salomón. Sus informes revelan un panorama complejo. Los soldados de infantería estadounidenses eran buenos tiradores, usaban bien las granadas y solían tener excelente apoyo de artillería. A los japoneses les sorprendió lo rápido que las fuerzas estadounidenses se adaptaban y aprovechaban su poder industrial y armas combinadas. Las primeras evaluaciones seguían mostrando arrogancia previa a la guerra. Oficiales japoneses dijeron que los estadounidenses carecían de iniciativa, hacían mal reconocimiento y dependían mucho del poder de fuego. Los depósitos, considerados extravagantes, reforzaban la idea de que los estadounidenses eran consentidos y débiles. En esta etapa, los japoneses veían a su enemigo como capaz, pero aún inferior en espíritu. Esa percepción no duraría. A finales de 1943 algo cambió. A pesar de las numerosas bajas, las fuerzas estadounidenses seguían avanzando. La Marina de Estados Unidos reemplazó rápidamente barcos y aviones perdidos con aún más unidades. Las divisiones de infantería enviaban tropas frescas, mientras Japón tenía filas más jóvenes y reducidas. Para los soldados japoneses esto inquietaba. La base industrial estadounidense, inmensa y lejana, era un enemigo por sí sola. Los diarios y los interrogatorios muestran comentarios como: nunca dejan de venir, sus barcos regresan más rápido de lo que podemos hundirlos. Es como luchar contra la marea. Esto marcó el inicio de un miedo real, no al valor estadounidense, sino a su inevitabilidad. Durante la intensificación de la campaña del Pacífico, el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos simbolizó la ferocidad estadounidense. Desde Guadalcanal, los marines ganaron fama como tropas de asalto implacables. La propaganda japonesa reforzó esta imagen, presentando a los marines como bárbaros inhumanos, asesinos y criminales reclutados de prisiones. Circularon rumores absurdos que afirmaban que los marines eran obligados a matar a sus propias familias para demostrar su lealtad. Salvaje sí, pero efectivo. Muchos soldados japoneses pensaban que rendirse a los marines significaba ser torturados o ejecutados. Los civiles adoptaron esta creencia, lo que llevó a suicidios masivos que sorprendieron a las tropas estadounidenses en 1944 y 45. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron a Saipán, el miedo entre los japoneses estaba en su punto máximo.
Tras intensos combates y una última carga Banzai, los defensores japoneses fueron derrotados. Tras años creyendo que los estadounidenses eran monstruos, los civiles ahora enfrentaban su supuesto destino. Cientos, quizá más de 1000, se suicidaron. Los diarios de soldados estadounidenses relataban las escenas con incredulidad. Familias enteras caminando tranquilamente hacia el borde, inclinándose hacia el mar y saltando de la mano. Las tropas de Estados Unidos intentaron dar garantías a gritos e incluso colocaron intérpretes que hablaban japonés, pero sirvió de poco. El miedo había reemplazado a la razón. De los 20.000 civiles de Saipán, hasta 13.000 murieron en la batalla, aunque es difícil confirmar cifras exactas. Esta tragedia dejó algo imposible de negar. La propaganda de guerra japonesa había tenido un éxito excesivo y había calado profundamente en la población. Diversos factores aumentaron el terror japonés durante la guerra, como las rendiciones falsas y los combates cuerpo a cuerpo. Los soldados japoneses a menudo fingían rendirse antes de detonar granadas o usar cuchillos a quemarropa. Médicos estadounidenses desarmados que atendían heridos eran asesinados así. Las tropas estadounidenses dejaron de confiar en las rendiciones y a veces respondían con disparos incluso ante rendiciones legítimas. Para los japoneses, esto parecía probar la barbarie estadounidense. Además, la toma de trofeos no era generalizada. Soldados estadounidenses tomaron cráneos, dientes y orejas, lo que horrorizó a japoneses y al alto mando, que luego prohibió estas prácticas. Civiles y soldados japoneses escuchaban rumores, algunos ciertos, pero la mayoría exagerados, sobre estadounidenses recolectando partes del cuerpo como trofeos. Dado el clima de deshumanización mutua, estas historias se difundieron rápidamente. Cuando la prensa las conoció, fue otra razón que hacía imposible rendirse. La tercera era el poder de fuego estadounidense. Nada causaba más temor que la artillería y el bombardeo naval estadounidense. Los diarios japoneses destacan el poder de los cañones navales estadounidenses, los bombardeos nocturnos y los constantes proyectiles que impedían dormir. Para los soldados educados en el espíritu sobre la maquinaria, esta muestra de poder industrial era psicológicamente devastadora. Para 1945, la Guerra del Pacífico se había convertido en un ciclo interminable de terror. Japón enseñó a su gente que los estadounidenses eran monstruos. Las acciones de los soldados japoneses aumentaron la desconfianza de los estadounidenses. Las respuestas estadounidenses confirmaron los temores japoneses, lo que a su vez justificó más resistencia y más brutalidad. Ningún bando volvió a ver al otro como plenamente humano. Okinawa, a 340 millas de Japón, fue la última y más sangrienta batalla del Pacífico. Entre 100.000 y 150.000 civiles murieron, muchos atrapados entre ambos ejércitos, otros forzados a trabajos forzados y miles alentados o coaccionados al suicidio en vez de rendirse. Cuando los planificadores de Estados Unidos estudiaron las cifras de bajas en Okinawa, concluyeron que una invasión del propio Japón podría causar la muerte de millones, tanto aliados como japoneses. Mientras tanto, el gobierno japonés difundía una propaganda cada vez más desesperada, instando a los civiles a resistir hasta la muerte y advirtiendo una vez más que los estadounidenses cometerían atrocidades contra cualquiera que se rindiera. El miedo dominaba las islas principales. Pero cuando las fuerzas estadounidenses ocuparon Japón tras su rendición, muchos civiles se sorprendieron. Ser tratados con profesionalismo y moderación demuestra que la propaganda de guerra distorsionó la imagen de ambos lados. ¿Los japoneses temían a los estadounidenses? La respuesta es sí, aunque no de forma simple. Al comenzar la guerra, los japoneses se burlaban de los estadounidenses, viéndolos como blandos e indisciplinados en el campo de batalla. Respetaron el poder de fuego y adaptabilidad de los estadounidenses al volverse inevitable la derrota. Ese respeto se transformó en miedo al poder estadounidense, a su supuesta brutalidad y a pesadillas alimentadas por la propaganda que convencieron a miles de que la muerte era preferible a la captura. Al final, el miedo definió la Guerra del Pacífico, el comportamiento civil y la percepción de millones sobre su enemigo. Magnificó la brutalidad, avivó la determinación y contribuyó a tragedias que aún hoy persiguen la memoria de la guerra.